Muy buen día, bienvenidos a DAD en español. Hoy es día 28 de enero, mi nombre es Nelly y damos gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar leyendo Éxodo, estamos leyendo en esta semana en la versión traducción en lenguaje actual y bueno, recordemos que nos quedamos en que el rey de Egipto había agravado o había dado más trabajo a los israelitas a partir de que Aarón y Moisés van y hablan con el rey para que deje salir de Egipto al pueblo de Dios. Y bueno, vemos que los capataces de los hijos de Israel vienen a reclamarles a Moisés y Aarón acerca de esto que está sucediendo. Entonces vamos a empezar, oremos. Señor, gracias Dios por tu palabra, gracias por este tiempo, nos ponemos en tus manos, sé tú hablándonos, Señor, habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Éxodo capítulo 5, versículo 22 hasta el capítulo 7, versículo 24. Entonces Moisés le reclamó a Dios: Dios mío, ¿para esto me enviaste? ¿Solo para hacer sufrir a tu pueblo? Desde que vine a Egipto y le di al rey tu mensaje, él no ha dejado de maltratar a tu pueblo. Sin embargo, tú todavía no nos has liberado. Capítulo 6. Dios le contestó: de tal modo voy a castigar al rey de Egipto que él mismo les pedirá que abandonen su país. Yo soy tu Dios. Tus antepasados me conocieron con el nombre de Dios Todopoderoso, pero no por mi verdadero nombre, que es Yo Soy. Yo me comprometí a darles el país de Canaán, donde antes vivieron como extranjeros, y ahora que he escuchado los gritos de dolor de los israelitas por el maltrato de los egipcios, me he acordado del compromiso que tengo con mi pueblo. Así que ve y diles a los israelitas que yo, su Dios, los voy a sacar de Egipto y que los haré descansar de los trabajos tan pesados que ahora tienen que hacer. Los llevaré al país que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que de ahora en adelante será de ustedes. Así sabrán que yo fui quien los libró de su esclavitud en Egipto, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Pero a los egipcios los castigaré con mi gran poder. Todo esto lo haré porque yo soy el Dios de ustedes. Moisés les contó a los israelitas todo lo que Dios le había dicho, pero ellos estaban tan desanimados y con tanto trabajo que no le hicieron caso. Entonces Dios le dijo a Moisés: ve y dile al rey de Egipto que deje salir de su país a los israelitas. Moisés contestó: si ni siquiera los israelitas me hicieron caso, mucho menos el rey. Además, soy muy torpe para hablar. Entonces Dios le dio instrucciones precisas a Moisés y a Aarón. Tenían que hablar con el rey de Egipto y con los israelitas, y también sacar de Egipto a su pueblo. Los jefes de las familias israelitas fueron los siguientes: de las familias de la tribu de Rubén, Hanoc, Falú, Esrón, Carmi; de las familias de la tribu de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar, Saúl, hijo de una mujer de Canaán; de las familias de la tribu de Leví, Gersón, Quehat, Merari; de los hijos de Gersón, Limni, Simí; de los hijos de Quehat, Amram, Izar, Hebrón, Uziel; de los hijos de Merari, Mali, Musí; de los hijos de Amram y de Jocabed, Aarón, Moisés; de los hijos de Izar, Coré, Nefeg, Sicri; de los hijos de Uziel, Misael, Elzafán, Sitri; de los hijos de Aarón y de Eliseba, Nadab, Abiú, Itamar, Eleazar; de los hijos de Coré, Asir, Elcaná, Abiasab. Leví vivió 137 años. Amram también vivió 137 años. Sus hijos Aarón y Moisés son los mismos que recibieron de Dios la orden de hablar con el rey para sacar de Egipto a los israelitas.
Aarón se casó con Eliseba, que era hija de Aminadab y hermana de Naasón. Eleazar se casó con una de las hijas de Futiel y tuvo con ella un hijo, al que llamaron Finees. Cuando Dios habló con Moisés en Egipto, le dijo: Yo soy tu Dios. Ve y dile al rey de Egipto todo lo que voy a decirte. Pero Moisés respondió: El rey de Egipto no va a hacerme caso, pues soy muy torpe para hablar. Capítulo 7. Entonces Dios le dijo: Ante el rey de Egipto, tú serás mi representante, y tu hermano Aarón hablará por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordene que digas, y luego él se lo repetirá al rey de Egipto, para que deje salir de su país a los israelitas. Él no les hará caso, ni los dejará salir, porque yo haré que se ponga terco, pero serán tantas las señales terribles y asombrosas que haré en Egipto, que él los dejará ir. Descargaré sobre los egipcios todo mi poder y los castigaré. Así le haré justicia a mi pueblo Israel y los sacaré de Egipto como un ejército. Esos egipcios van a saber que yo soy el Dios de Israel. Moisés y Aarón hicieron todo tal como Dios se los había ordenado. Cuando fueron a hablar con el rey de Egipto, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Dios les dijo a Moisés y Aarón: Cuando el rey de Egipto les pida que hagan algo grande y maravilloso, tú, Moisés, le dirás a Aarón que tome su vara y la tire al suelo delante del rey, para que se transforme en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto, y cuando el rey les pidió que demostraran su poder, ellos hicieron lo que Dios les había ordenado hacer. Aarón tiró su vara al suelo delante del rey y de sus consejeros, y la vara se transformó en serpiente. El rey llamó entonces a sus magos y sabios para que también ellos hicieran lo mismo. Cada uno de ellos tiró al suelo su vara, y todas las varas se transformaron en serpientes, pero la serpiente de Aarón se comió a las otras. A pesar de esto, el rey de Egipto se puso terco y no les hizo caso ni a Moisés ni a Aarón, tal como Dios lo había dicho. Dios habló con Moisés y le dijo: El rey de Egipto se ha puesto muy terco y no quiere dejar que mi pueblo Israel se vaya de su país. Así que toma la vara que se transformó en serpiente y ve a encontrarte con él mañana temprano, cuando vaya al río Nilo. Allí le darás este mensaje: El Dios de los israelitas, a quien yo represento, me envía a decir a su majestad que nos deje salir para que vayamos a adorarlo en el desierto. Como hasta ahora usted no ha querido obedecer, Él le dará otra prueba de que es Dios. Cuando yo golpee el río Nilo con la vara, el agua se convertirá en sangre. Los peces del río se morirán y el agua olerá tan mal que los egipcios tendrán asco de beberla. Cuando le hayas dado este mensaje al rey, dile a Aarón que tome su vara y que extienda su brazo sobre todos los ríos, arroyos, lagunas y depósitos de agua de Egipto, para que se conviertan en sangre, y hasta el agua guardada en los recipientes de piedra y de madera se convertirán en sangre. Moisés y Aarón hicieron todo lo que Dios les ordenó. Aarón alzó su vara delante del rey y de sus consejeros, y golpeó el agua del río Nilo. Al instante el agua se convirtió en sangre. Los peces del río se murieron, y el agua apestaba tanto que los egipcios no podían beberla. Todo el país se llenó de sangre. Tal como Dios lo había dicho, el rey se puso terco, y como también sus magos convirtieron agua en sangre, no les hizo caso a Aarón y a Moisés, y regresó a su casa. Los egipcios no podían beber del agua del río Nilo, así que hicieron pozos en las orillas del río para sacar agua limpia. 7 días después, Dios golpeó el agua del río Nilo. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 19, versículo 12. El que no quiso perdonar.
En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y que vendieran también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: «Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo». El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: «Vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes». Al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y le dijo: «Págame ahora mismo lo que me debes». El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó: «Dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo». Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó llamar a aquel empleado y le dijo: «¡Qué malvado eres! Te perdoné todo lo que me debías, porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti?». El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que le debía. Jesús terminó diciendo: «Lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes, si no perdonan sinceramente a su hermano». Capítulo 19. Cuando Jesús terminó de enseñar, salió de la región de Galilea y se fue a la región de Judea, al este del río Jordán. Mucha gente lo siguió y allí sanó a todos los que estaban enfermos. Algunos de los fariseos llegaron para tenderle una trampa. Entonces le preguntaron: ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Jesús les respondió: ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso Dios dijo: el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés nos dejó una ley que dice que el hombre puede separarse de su esposa dándole un certificado de divorcio? Jesús les respondió: Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios, desde un principio, nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Y yo les digo que, si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Los discípulos le dijeron a Jesús: si eso pasa entre el esposo y la esposa, lo mejor sería no casarse. Jesús les contestó: esta enseñanza solo la entienden las personas a quienes Dios les da como regalo el no casarse. Es cierto que algunos no pueden casarse porque, desde antes de nacer, tienen algo que se lo impide. Otros no pueden casarse porque alguien les ha dañado el cuerpo. Pero también hay personas que no se casan para dedicarse a trabajar solamente para el reino de Dios. Por eso, esta enseñanza es solo para quienes decidan vivir así. Salmo capítulo 23.
Dios cuida de mí. Himno de David. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Proverbios capítulo 5, vamos a leer los últimos versículos de este capítulo. Son los versículos 22 y 23. El pecado y las malas acciones son trampas para el malvado y lo hacen su prisionero. Así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida. Su falta de entendimiento acaba por destruirla. El día de hoy, quiero hacer unos breves comentarios. En Éxodo vimos cómo el Señor confirma el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora lo quiere recordar y confirmarlo con su pueblo, con los israelitas, al mandarles decir a través de Moisés, les dice: así que ve y diles a los israelitas que yo, su Dios, los voy a sacar de Egipto y que los haré descansar de los trabajos tan pesados que ahora tienen que hacer. Los llevaré al país que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que de ahora en adelante será de ustedes. Vemos aquí cómo el Señor les hace confirma el pacto con ellos y les dice que los va a sacar de Egipto. Pero algo que a mí me llama mucho la atención en el versículo 9 es que a pesar de que Moisés les va y les dice a los israelitas esto, todo lo que Dios les había dicho, ellos estaban tan desanimados, lo leímos el día de hoy, y con tanto trabajo que no le pudieron hacer caso. En la versión Reina Valera 1960 dice: pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Esto a mí me habla acerca de esas situaciones que a veces vivimos, a veces situaciones tan difíciles que pudieran llegar a estar tanto en nuestro corazón, esa, como dice, la congoja de espíritu o ese desánimo que puede hacer que ni siquiera podamos recibir las palabras de Dios, ¿verdad? Que nos dice que Él estará con nosotros, que Él nos ayudará. A veces está tan eso en nuestro corazón, que me recuerda también cuando Jesús dice en su palabra que vengan a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y es que eso es lo que quiere el Señor, que nosotros vengamos a Él a entregarle todas nuestras cargas, a entregarle todo aquello que nos está afligiendo, para que podamos realmente no estar cargando eso en nuestros corazones, que ese desánimo o esa tristeza o preocupación o aflicción a causa de las situaciones que vivimos no esté ahí en nuestro corazón, de tal manera que nos impida ver o escuchar las palabras de Dios. En Mateo capítulo 18 vemos otra vez este tema del perdón. En esta versión de traducción en lenguaje actual viene como un subtítulo y dice: el que no quiso perdonar. En la versión Reina Valera 1960 se llama esta historia Los dos deudores. Y vemos esta comparación, esta historia acerca de una persona que sí perdonó, pero le habían perdonado una deuda tan grande que después, no hubo ese corazón agradecido, ese perdón que él recibió no generó agradecimiento o compasión, porque lo vemos que después se encuentra uno que le debe a él y no le quiere perdonar la deuda, que era mucho menor de la que le habían perdonado a él. Y esta cuestión del perdón es algo que debemos practicar día con día.
tanto como venir a pedir perdón al Señor por lo que nosotros, en lo que nosotros fallamos y pecamos, pero también en esa oración cuando nosotros estamos en nuestra comunión con el Señor también. Señor, yo perdono a esta persona porque, bueno, algo que hizo me hizo sentirme mal, algo que dijo me hizo sentirme mal, o algo que a veces las personas también actúan y no siempre es con un afán de hacernos daño. Pero cuando sí es así, pues de todas formas, Señor, yo la perdono, lo perdono en el nombre de Jesús, porque tú también a mí me perdonas, porque yo necesito también de tu perdón. Entonces, así es como vamos caminando, así es como debe ser nuestro caminar. Esa es una opinión personal que les comparto. Realmente creo que puede ser así. Y bueno, ya problemas más graves, pues también podemos perdonar y si se requiere ir ante autoridades, bueno, pues también hacerlo y siempre guiados por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo y poniendo todo en oración. Salmo 23, un salmo muy conocido. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Él hace promesas de estar con nosotros en todo tiempo. Él es el que nos hace descansar en verdes pastos, el que nos da nuevas fuerzas y nos guía por el mejor camino. Y aunque andemos en lugares peligrosos, como dice aquí este salmo, no tenemos miedo de nada porque Él es nuestro pastor y siempre está a nuestro lado. Hermoso salmo, y seguramente muchos se lo saben de memoria. Yo sí me lo sé de memoria y yo ponía a mis hijos de pequeños a que se lo aprendieran también de memoria, y para poder recordarlo siempre, en cada momento. Bueno, el Espíritu Santo es el que nos recuerda la palabra de Dios. Y bien, amigos, como siempre, recordándoles que todos los días estamos en Facebook y en YouTube a través del usuario DAB Español. Igualmente, el correo de DAB es dabespanol@gmail.com. Y bueno, recordándoles también que ya están nuevamente disponibles los estudios todos los jueves. Por favor, hay que escucharlos, vaya que el Pastor Bob es una bendición y nos comparte todavía más de la palabra, profundizando, escudriñando las Escrituras. Y bien, como siempre, los esperamos el día de mañana aquí en DAB en español. Bendiciones. Pedir su apoyo en oración sin presentar a naciones que están sufriendo caos democráticos, naciones con problemas severos de opresión gubernamental, censura, restricciones extremadas de las libertades civiles y lo más peor, en contra del Evangelio, restricciones para llevar adelante la obra del Señor. Quiero presentar a Venezuela, que aunque la declaran libre, hay un gran caos en Venezuela. Presento a Cuba porque tiene años de ser oprimida y su pueblo sigue sufriendo. Solo tú, Señor, eres la esperanza de Cuba, Haití, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina y sobre todo mi tierra natal, Nicaragua. Yo oro, Señor, en este día por estas naciones que trajiste a mi corazón para que llegue tu libertad, Señor, a los corazones. Unas proclaman libertad, mas el pueblo sigue en opresión. Otros están en contra de todo lo que viene de tu mano, Señor. Por favor, en tu infinita misericordia, tú que puedes todo, Señor, toca los corazones de estas personas que están encargadas del gobierno, de los presidentes, los que están encargados de las autoridades, Señor. Trae convicción de pecado y arrepentimiento a sus corazones, porque solo así podrán, Señor, liberar estos países, volviendo sus corazones a ti. También traigo a Estados Unidos, la tierra donde me trajiste, Señor, donde tú me has permitido llegar y vivir. No quiero estar en esta tierra sin propósito.
quizás tú me trajiste aquí para aportar este granito de arena, Señor, y yo lo pongo delante de tu altar de misericordia por el presidente de esta tierra, Señor, que también traigas convicción de pecados, arrepentimiento genuino y puro, y que los corazones se vuelvan a ti, Señor. Yo lo pido al Dios Todopoderoso, que Él todo lo puede, que todo lo logra y que reina por los siglos de los siglos. Tú reinas sobre cada una de estas naciones, sobre cada uno de estos presidentes. Lo pido, lo confieso, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén.